pienso, si una peseta diera a cada español. Pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca, tenía tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres. La grande, la Lola Flores. Bueno, todos recordamos, ¿verdad?, esa anécdota de Lola Flores cuando se vio con un grave problema a la hora de hacer frente a su deuda, frente a Hacienda, y creyó que la mejor opción era que cada español le ayudáramos pagando una peseta. Yo creo que lo mejor, como siempre, ante esas circunstancias es estar al día con Hacienda, aunque a veces cueste sudores, ¿eh? Y es que hoy arranca la campaña de la renta y patrimonio que se corresponde con los ingresos obtenidos en el año 2022. Se va a prolongar hasta el 11 de abril, del 11 de abril hasta el 30 de junio, y se podrá realizar, como decimos, a través de la web de la agencia tributaria. Vamos a saludar a Carlos Talavera Quevedo, él es vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, todos recordamos, ¿verdad?, esa anécdota de Lola Flores. Sí, yo creo que es la que se recuerda mucho, pero después de eso, no voy a decir que ha llovido mucho, porque siempre a los canarios siempre nos parece que llueve poco, pero está claro que han aparecido más casos de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y con personas así muy famosas y tal, ¿no? Pero a nosotros realmente quienes nos preocupan son los ciudadanos de a pie, los de todos los días, que tienen que cumplir, y que la mayoría, sinceramente, yo en mi despacho lo he visto así, la mayoría lo que quieren es cumplir con sus obligaciones. Efectivamente, la mayoría queremos cumplir, pero ¿quiénes deben presentarla? ¿Cuáles son las principales novedades de este año? Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que voy a echar una piedra aquí, o sea, voy a hablar de la soga en la casa del ahorcado, y ustedes me van a perdonar un poco, ¿sabes? Uh-huh. No hay que hacerle mucho caso a la prensa, ¿eh? Hay que tener cuidadito, porque he visto noticias en las que se habla del incremento de los topes para presentar declaración y tal, pero cuidado, es que esos incrementos de los topes son del 2023. En el 2022, en la declaración del año, de los ingresos obtenidos, de la renta obtenida en el año 2022, los límites para declarar son los mismos que el del 2021. Estamos hablando de 22.000 euros anuales con carácter general, que se reducen a 14.000 en caso de que se haya tenido rentas de dos pagadores, uh-huh. ¿Vale? También es cierto que siguen siendo 22.000 si de esos dos pagadores el segundo de ellos pues no supera el segundo, los demás no superan los 1.500 euros anuales, ¿no? Ajá. Pero básicamente hay que tener en cuenta eso, 22.000 euros, a partir de, si tienes una renta y son 22.000 euros, ahí tienes que presentar declaración obligatoriamente. Luego hay otra obligación que a mí me preocupa desde el punto de vista de, ya como si dijéramos, del servicio social que uno hace, ¿no? Digo, es que las personas que perciben el mínimo vital, sí, la renta mínima vital, están obligadas a presentar la declaración, tanto ellas como todas las personas de la unidad económica de convivencia. Eso a mí me parece un verdadero, o sea, me parece, no digo que un abuso, pero me parece una brutalidad. Porque normalmente estas personas que perciben un mínimo vital, que es una cantidad muy pequeña, presentar una declaración de la renta puede costarles dinero también, y cuesta en cualquier caso, cuesta tenerla que hacer, cuesta desplazarse incluso hasta la agencia tributaria y hacerla. Sí. Son personas que no tienen capacidad económica prácticamente ninguna. Sí. Entonces, imagínense ustedes una persona que está durmiendo en la calle o en una situación de precariedad muy parecida, ¿qué demonios va a hacer la declaración de la renta? Vamos a ver. Yo creo que hay cosas que son infumables, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente para el resto de los ciudadanos que quieren cumplir con sus obligaciones, obligación de declarar, ya te digo, de rentas del trabajo 22.000 euros. Uh-huh. Luego, cuidadito, si tienes rendimientos de arrendamiento de inmuebles, pues tienes que declarar rentas de inversiones que tengas, de fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Tienes que declarar, ¿vale? Estamos hablando de que hay una serie de obligaciones que
de rentas que te obligan a hacer la declaración. Y luego hay una cosa que a mí me parece siempre muy interesante hacer constar, ¿no? De que la gente sepa. Ustedes saben que ahora mismo tenemos una deducción por adquisición de vivienda habitual en virtud de una disposición transitoria de cuando se modificó la ley del IRPF en 2015. Ujú. Pero ¿qué es lo que dice eso? Que aquellas personas que se vinieran aplicando la deducción por adquisición de vivienda habitual antes del 2015 se la pueden seguir aplicando ahora. ¿Qué ocurre? Que si no hacías la declaración antes del 2015 porque no estabas obligado, aunque tuvieras una hipoteca y pagaras tu vivienda, si no la hacías, ahora no te la puedes deducir. Por lo tanto, si tienes alguna duda, si no te sale a pagar la declaración, ¿vale? Si no te sale a pagar, si aunque sea negativa, si no estás obligado, pero es conveniente realizarla. Yo lo digo más que nada porque queda constancia de que has hecho unas inversiones, unas aportaciones a un fondo de pensiones o has hecho una inversión en una vivienda y quizás, como el legislador en España es tan peculiar, pues te saque una ley con una disposición transitoria parecida y diga, todos los que presentaron la declaración en el año 2021 o 2022 se pueden beneficiar de esto, los que no, y nos quedamos fuera del tema, ¿no? Eso es. La verdad que en esos casos yo estaba pensando que lo mejor, Carlos, ante cualquier duda es el apoyo de un asesor, ¿no? Bueno, yo aquí tengo que barrer para casa, ¿no? Sí. Lógicamente, ¿no? Sí. Yo te digo, que tenga dudas tiene que ir a una asesoría. Hay muchísimas asesorías. Nosotros en la asociación tenemos asesorías, compañeros asociados en prácticamente todas las islas, y si tienen dudas pueden llamar a la asociación y que les digan qué asesores están cerca de su casa, ¿no? O que les pasen el listado. Eso es público, está en la web también, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, pues te puedes acudir a un asesor que te va a preparar la declaración, que va a observar, que va a ver todos tus datos y que te va a preparar una declaración y que te va a decir incluso si merece la pena que la hagas o no. Pues la mayor parte de las veces, si no estás obligado, pues ¿para qué? ¿No? Claro, la importancia sobre todo es eso, el tener la información necesaria para saber si estamos obligados a presentarla y una vez ya estamos obligados, pues saber cuáles son los plazos, ¿no? Desde hoy ya se puede presentar por internet, ¿no? Sí, incluso te digo, simpático, desde ayer ya alguien podía presentarlo. Sí, alguien ya vi alguna noticia de que alguien la había presentado o por lo menos podía acceder al borrador y tal. Tengo que decir que la página web de la agencia tributaria, a ver si me están oyendo y me hacen algún favorcito, si me perdonan algo, ¿no? Funciona de miedo, es muy buena, La página web de la agencia tributaria y la información es muy buena, sinceramente. Y el programa de la declaración de la renta también es muy bueno, Esto ya en serio. Quiere decir, no tenemos por qué quedarnos con las dudas. Vámonos, hay una cosa que es el manual de la declaración. Si alguien tiene dudas, se mete en internet, manual de la declaración del IRPF del 2022, y te sale todo el manual con explicaciones, con ejemplos incluso, y es bastante difícil no tenerlo, no encontrar lo que uno busca. Pero siempre hay dudas. A mí, sin ir más lejos, hoy me surgió una duda. Ajá. Me surgió una duda con una deducción nueva, novísima, novedosa que tenemos, que es la deducción para compensar el alza de precios, ¿no? Y es que te lees la deducción en el manual de la declaración de la renta y te genera las dudas. Mira, nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros en el ámbito jurídico estamos siempre discutiendo, ¿no? Siempre estamos discutiendo las cosas, siempre de un párrafo legal se hacen tratados y tal, ¿no? Pero fíjate que aquí en el manual de la declaración de la renta está la deducción, nueva deducción por el alza de precios, que tiene que ver, hay unas cuantías de 225 euros cuando la base imponible general y del ahorro es inferior a 20.000 euros, 175 euros si es superior a 20.000 e inferior a 25.000, y 125 euros cuando las sumas de las bases imponibles general y del ahorro son igual o superior a 25.000 euros e inferior a 30.000 euros. En declaración conjunta son las mismas cantidades, pero se incrementan un poquito las bases imponibles, ¿vale?, por encima de las cuales no tienes deducción. Pero lo que me llama la atención es que al final dice, atención, a efectos de determinar el alza de precios se tomarán en consideración los gastos satisfechos por el contribuyente en los siguientes grupos que componen la cesta de la compra del índice de precios de consumo: 0,1 alimentos y bebidas no alcohólicas, 3,03 vestido y calzado, 0,4 vivienda, 0,6 medicina. Claro. Nada que ver. O sea, quiere decir, no tiene nada que ver. O sea, la deducción la puedes aplicar si cumples el requisito de no superar estas cantidades de base imponible, ¿no?
y no tiene nada que ver lo que te haya gastado en alimentos, vestidos, vivienda, medicina. Y eso es algo nuevo con lo que ustedes se han tropezado, ¿no? Al estudiar la declaración de este año. Al estudiar el manual, pues me llama la atención esto. Yo probablemente, a ver, esto es una traslación de la norma, porque todas estas deducciones tienen que ver con unas disposiciones legales que emanan de la Comunidad Autónoma de Canarias y bueno, a lo mejor al hacer el manual pues se les ocurrió poner ese cuadrito ahí, pero que tiene que ver con la naturaleza de la deducción, pero no con la aplicación práctica de la deducción, ¿vale? A mí me gustaría resaltar, si tú me lo permites, dos cuestioncillas, ¿no? La primera, la deducción por maternidad, por hijo menor de 3 años, ¿vale? Se ha hecho una modificación, esta sí es una modificación que se hace ahora, pero que afecta a los años 2020 y 2021, los años de la pandemia, ¿no? Sí. Básicamente. Y es que las madres que tengan hijos en ese momento, ¿no? Que tuvieran menos de 3 años y que no estuvieran trabajando, estuvieran en un ERTE o estuvieran en el paro, etcétera, etcétera, y no tuvieran derecho en aquel momento a aplicarse esa deducción de 100 euros por hijo, 100 euros por mes, ¿no? Pues lo pueden hacer ahora en esta declaración, se la pueden aplicar en esta declaración, tanto la del 2020 como la del 2021 como la del 2022. Esto es una cuestión que es muy interesante para las personas, las mujeres que tengan hijos y que hayan tenido esa circunstancia, que el contrato estuviera suspendido por un ERTE o en un periodo de inactividad por ser fija discontinua, ¿vale? Incluso las trabajadoras por cuenta propia que estuvieran con la actividad económica suspendida, ¿vale? Entonces tienen, y cobrando la prestación por servicio, tienen derecho a aplicárselo ahora, la del 2020, 21 y 22, ¿vale? Hay unas casillas específicas en el programa de Hacienda para aplicarlo. A mí me parece que es interesante porque habrá seguramente muchas personas que tengan derecho a esta deducción y que no se la hayan podido aplicar en su momento y ahora pues sí se la pueden aplicar, ¿vale? Y luego también hay un apartado, no sé si el dedicado a los residentes en la isla de La Palma, ¿no, Carlos? Mira, la isla de La Palma tenemos deducciones autonómicas y deducciones generales, ¿vale? En la isla de La Palma tenemos que se incrementan, hay el mínimo personal y familiar, que es unas cantidades que se descuentan del bruto, digamos, para hallar aquello que decíamos antes, la base imponible, ¿no? Pues en la isla, las personas que viven en la isla de La Palma y que han estado o sea, que en definitiva, que han sido afectados por el tema del volcán y desarrollo, pues sí tienen incremento de esa, hay una deducción, digamos, que incrementa lo que es el mínimo personal y familiar. Luego hay por desarraigo, por la erupción volcánica de La Palma. Vale, claro, o sea, has perdido tu casa, te has tenido que mudar, has tenido que irte a otro sitio. Pues claro, aquí hay unas deducciones que pues por la vivienda, ¿vale? Por los inmuebles afectos a actividades empresariales y también por si tienes otro inmueble cualquiera, ¿no? Porque se te ha hecho polvo. No te van a resolver la vida, ¿vale? Son 2.000 euros por la vivienda en la que el día 19 de septiembre del 2021 tenías tu residencia, ¿vale? 2.000 euros por inmuebles dedicados a actividades empresariales y 1.000 euros por el resto de bienes inmuebles. No te resuelve la vida ni te puedes rehabilitar el inmueble, pero Eso bueno... te dulcifica un poco la presentación de la declaración de la renta. Una pequeña ayuda. Hay otra que es interesante porque esta puede afectar no solo a los residentes de La Palma, sino en otros sitios, y es por la cesión de uso temporal y gratuita de inmuebles ubicados en la isla de La Palma. O sea, si tú tienes una casa, una segunda vivienda en la isla de La Palma y se la cede a una familia para que la habite mientras rehabilitan la suya o lo que sea, pues aquí también tienes una deducción. Son deducciones, ya te digo, pequeñas, ¿no? 200 euros, pero bueno, se han dado casos. Yo creo que aquí el pueblo canario y en general todo el mundo ha sido muy solidario con La Palma. Hemos recaudado un montón de fondos, lo hemos puesto en manos de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones y de administraciones públicas. Y esto es un apoyo más a todas estas personas que de alguna manera han contribuido a resolver el problema que han tenido nuestros compatriotas palmeros que han sufrido este tema del volcán. Sin duda alguna. ¿Y los autónomos cómo afrontan esta declaración de la renta? ¿Alguna novedad?
Los autónomos, esta declaración de la renta, las novedades son las que yo te estoy comentando, básicamente, ¿vale? Igual. ¿Qué ocurre? Que, a los autónomos tienen que tener en cuenta que a partir de este año, el 2023, su cotización a la Seguridad Social, que no tiene que ver con el IRPF, se va a calcular en función de la base imponible que les resulte este año, ¿no? Pero esto estamos hablando de que del 2023, quiere decir, el 2023 tenemos que calcular el año que viene, tendremos que calcular la declaración de la renta, tendremos que hallar la base imponible, cuánto es, en función de los ingresos y los gastos, etcétera, etcétera, y será para el año que viene cuando nos veamos afectados por estos ingresos, por estos beneficios que hayamos tenido este año, los que sean. Yo digo beneficios, pero pues es mejor hablar de base imponible, ¿no? Porque a lo mejor no es que sea mucho beneficio, porque base imponible puede ser 3.000 euros y eso no es gran beneficio, ¿no? Pero vamos, básicamente al autónomo le va a afectar en esto que te estoy diciendo. No existe ahora mismo cambios significativos. Novedades más significativas. Es lógico, Carlos, que este sea un momento un poco estresante para esas personas que afrontan la declaración de la renta, por eso de que a veces incluso no recordamos exactamente cómo la hicimos el año pasado, por si afrontamos esos cambios en la web de la agencia tributaria. Mira, hay que partir de la base de que la vida es inestable, es imprevista, todo, ¿no? La vida, hoy estamos aquí, mañana ya no estamos, ¿no? Y eso nos pasa a todos. ¿Tú te crees que a mí no me pasa que yo voy a preparar la declaración de la renta y decir, a ver cómo demonios funciona esto? Eso nos pasa a todos. Pero ¿qué ocurre? Hombre, nosotros lo que pasa es que tenemos la ventaja de la práctica, de haberlo estudiado, y ya sabemos dónde ir, etcétera, etcétera, y puede ser un poquito estresante. Pero ya te digo, yo volviendo otra vez a pasarle la mano a la agencia tributaria, porque sinceramente yo creo que en esta parte se lo merece. Otras veces son muy duros y nosotros nos enfrentamos mucho con la agencia tributaria, como no puede ser de otra manera, en defensa de los intereses de nuestros clientes, ¿no? Pero, oye, es que el manual está muy bien, es que el programa de la declaración de la renta está muy bien, es que hay una serie de información que te llega con el borrador, con los datos fiscales, que están muy bien. Cuidado, hay que revisarlo. No se olviden. Sí, porque no es infalible el borrador. No, por una razón muy sencilla, y es que es imposible que sea infalible. O sea, no somos ni ángeles, arcángeles, querubines ni serafines, y los de Hacienda tampoco. Entonces se pueden equivocar. Hay información que no les llega. Entonces tenemos que revisarlo, porque el borrador o los datos fiscales es la información que dispone la agencia tributaria y que te la pone a tu disposición. Ya no tienes, por ejemplo, o sea, hay alguna que es de cajón, por ejemplo, rentas del trabajo. Hombre, si el empresario ha cumplido mínimamente con sus obligaciones y ha presentado el modelo 190, donde están las rentas del trabajo, cuando tú ves tus datos fiscales, ahí aparecen las rentas del trabajo, el bruto que has obtenido, la retención que te han practicado y los gastos de seguridad social que te han deducido. Incluso pueden haber rendimientos en especie, retenciones, en fin, incluso aportaciones a planes de pensiones aparecen ahí. ¿Por qué? Pues porque el empresario lo ha declarado. O lo mismo pasa con los bancos. Si tienes un préstamo, aparecerá ahí el préstamo, pero cuidado, que te aparezca en el informe, en los datos fiscales, un préstamo bancario, un préstamo hipotecario que tú tengas, no significa que tú te lo puedas aplicar a la deducción por adquisición de vivienda habitual, porque de repente tú pediste ese préstamo hipotecario y la mitad la destinaste a comprarte una casa y la otra mitad te compraste un Chevrolet Camaro, ¿me entiendes? Que vale casi como una casa. Entonces, pues no, eso no vale, eso no lo puedes deducir. Ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado. Hacienda no sabe para lo que tú para lo que tú obtuviste ese préstamo hipotecario. Eso es. ¿Sabes? No lo sabe, a priori no lo sabe. Pero claro, te puede hacer una comprobación y si no lo destinaste todo a la adquisición de vivienda habitual, recuerda, 2015, antes del 2015, pues entonces no te vale. ¿Entiendes? Y por eso tenemos que revisar. Dice un oyente, buenos días, ¿pueden los autónomos deducirse el seguro médico privado para la declaración del 2022? Hay una deducción, sí, yo creo que, a ver, me coge en un renuncio, porque esto de las preguntas online son jodidas. Sí, mira, es la única, la verdad. Si no, de todas formas, Carlos, como yo entiendo que eso ustedes también tienen que... No, pero te digo, además lo miro rápido aquí, cuando los autónomos, los empresarios y profesionales que realizan actividades económicas, tienen la posibilidad de deducirse el seguro médico, siempre y cuando ese seguro médico tenga sea para él y para los miembros de su familia, ¿vale? Como un gasto deducible,
¿vale? Ujú. Pero esto es en las rentas, en los rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Yo estoy mirando aquí ahora el manual, a ver, hasta el año pasado era así, este año no tiene por qué no ser, y los gastos, dentro de los gastos está la deducción por seguro médico. Perdona, ¿sí? Por seguro médico, decía. Por los seguros, sí, por los seguros médicos, ¿no? Ujú. Vale. Bueno. No sé, a ver, determinación del rendimiento neto, gastos fiscalmente deducibles, a ver si hasta aquí. Está ahí Carlos comprobando. Es que claro, le hemos hecho un pequeño atraco. De todas formas, Carlos... Porque no me lo porque estamos miro, no, y porque estamos en directo y además ya no nos queda tiempo, tenemos que ir ya con otros temas que marcan la actualidad, pero lógicamente ha sido una pregunta de un oyente que nos ha llegado y bueno, si no ahora, en otro momento se la podemos resolver sobre la marcha también. Hay primas de seguro que son directamente relacionadas con el ¿cómo se dice? Con la actividad, claro, si tienes un vehículo pues tienes que asegurarlo obligatoriamente. Y ya te digo que en el capítulo me lo tengo que mirar a ver si este año lo quitaron, porque de repente lo quitaron y yo bueno, no me enteré. Siempre lo mejor es consultarlo en el momento cuando vayan a declarar la renta y salir de dudas, ¿vale? En cualquier caso. No, está clarísimo, ¿vale? Está clarísimo. Vale, pues dicho queda, Carlos, como siempre, muchísimas gracias, porque siempre es una información muy útil la que nos ofrece y sobre todo necesaria, porque cuando tenemos esa responsabilidad con Hacienda debemos cumplirla. Carlos Talavera Quevedo, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. De nada, a ustedes por llamar. Un abrazo, gracias, saludo. Carlos. Hasta luego. Pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso, caña y corcho, Doña Juana.